Bueno, bienvenidos todos. Buenas a todos a nuestro canal, que nos están viendo. Ahora mismo estamos en la biblioteca del Centro CEDEU, Centro Universitario Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy no vamos a hacer una entrevista al uso, sino que vamos a presentar una clase magistral, una masterclass que se llama ahora, de una eminencia de la Fiscalía Española. Está con nosotros la ilustrísima señora doña Ana María Galdeano Santamaría, y sobremanera ilustrísima, sobre todo por el tema de la violencia a la mujer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana. Gracias a ti. Voy a leerlo porque es tan amplio el currículum tuyo que ostentas que si no sería imposible memorizarlo. Fiscal decana de violencia sobre la mujer de Madrid, fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer, fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, y en la actualidad eres la ilustrísima señora fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. Casi nada. Bueno, para quien no te conozca, que del mundo de la violencia mujer creo que no hay nadie que no te conozca, eres una de las personas más relevantes de este mundo, de este complicado mundo, que es el tema de la violencia sobre la mujer. Hoy vamos a dar una masterclass de la víctima vulnerable y su protección en el procedimiento penal, algo que está de moda más que nunca. Pero con este mundo, Ana, yo recuerdo hace 4 años, tú a lo mejor no lo recuerdas, yo sí lo recuerdo, me pasó como hoy que me invitaron a presentar unas jornadas, fue en el CFD, Centro de Estudios Financieros, aquí en Madrid, y era una jornada también sobre el tema de violencia sobre la mujer. Y tú a lo mejor no te acordarás, pero yo sí, te hice una pregunta que por desgracia, y digo por desgracia por lo que está pasando últimamente, creo que es recurrente, y es lo siguiente. La primera ley sobre violencia de género creo que fue el 28 de diciembre del 2004, de medidas de protección contra la violencia a la mujer, y desde entonces hasta aquí, además de centenares, yo creo que miles de millones de euros, y no solamente en España. Claro, pactos de Estado, ha habido cursos, ha habido programas de televisión, ha habido cambios normativos en el ámbito penal, en el ámbito civil, ha habido infinidad de seminarios, todos los políticos, y digo bien todos, han puesto manos a la obra, las fuerzas y cuerpos de seguridad también han sufrido modificaciones en cuanto a sus protocolos de actuación, y seguimos igual, Ana. ¿Qué es lo que, o una de dos, hemos hecho mal, o qué es lo que no acabamos de tocar la tecla para acabar con esta lacra? Bueno, ya veis, una pregunta que quiere que se la conteste en 5 minutos, y si la contestara, pues se habría acabado todo el problema de la violencia de género. Vamos a ver, el problema que tiene la violencia de género es que es un fenómeno que es multidisciplinar, ¿vale? Pensar que el derecho penal puede acabar con la violencia de género, de verdad que es bastante simplista, por decirlo de alguna manera. Al final el derecho penal ha entrado porque efectivamente algunas de las actuaciones de control y de dominación, porque en definitiva la violencia de género es controlar y dominar, ¿vale? Una persona, al ser género, en este caso varón, a una persona que es una mujer. Entonces, esta intervención del derecho penal se produce porque esos mecanismos de control a veces son exacerbados hasta llegar a producir la muerte. Pero es una respuesta que se da desde el ámbito penal. Aquí confluye también un importante factor educacional. Esto es una forma de sentir y de ver la vida y, por tanto, tienen que abordarse otros ámbitos que también están, que también se está intentando fomentar en las universidades, en los institutos, en los colegios, me consta. La propia policía va a los centros educativos a explicar el tema de la violencia de género y ahí estamos. No estamos como estábamos. Me tienes que perdonar, Javier, que por lo menos manifieste yo mi opinión al respecto. Yo creo que hemos avanzado mucho. Entre otras cosas, se ha visibilizado un problema que durante siglos ha sido lavamos los trapos sucios en casa. Ahora todo el mundo lo sabe. Hay instituciones, asociaciones, fundaciones, abogados especializados, una policía especializada como la UFAN, que no tiene nada que ver cuando una mujer maltratada iba a una comisaría y los comentarios y las cosas que se han tenido que decir. En eso estamos, pero que falta mucho porque la perspectiva de género en el fondo es una forma de vida. Y
todos hemos tenido una educación y tenemos una educación que nos viene dada no solamente por lo que estudiamos en los colegios, sino por lo que vemos en casa. Y lo que es más triste, vosotros sois una generación de nativos digitales que habéis nacido prácticamente que pegados a las nuevas tecnologías y os educáis y formáis muchísimo a través de la red. Y hay mucho discurso del odio hacia la mujer. Y eso es lo que tenemos que intentar superar. Claro que queda de todas maneras. Creo que sí que me acuerdo perfectamente, ahora sí que me acuerdo perfectamente, y creo que lo que te contesté además fue algo así como, bueno, también llevamos muchos años luchando contra el tráfico de drogas y sigue existiendo el delito, llevamos muchos años luchando contra la seguridad vial y la seguridad en el trabajo, y siguen existiendo los delitos. O sea, lo que se trata es ir efectivamente a víctima cero, pero si no se puede llegar a eso, por lo menos reducir lo máximo posible el número de víctimas. Y se ha reducido. Y somos el país de la Unión Europea que menos víctimas mortales tienen violencia de género. Y a nivel iberoamericano no te quiero ni contar. O sea, las estadísticas son brutales. O sea que no hay que ser complacientes, pero yo creo que no lo hemos hecho o no se está haciendo tan mal. ¿Que hay que avanzar? Sí. ¿Que faltan cosas? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Pues ya si te parece vamos a entrar ya directamente en la masterclass. Están con nosotros también los alumnos de tercero de grado de Derecho, ¿vale? A los cuales les damos la bienvenida a todos y esperemos que esta charla tuya sea lo suficientemente nutritiva a nivel de conocimientos, ¿vale? Así que cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a Javier, muchas gracias a la CEDEW, muchas gracias a vosotros por estas horas estar aquí conmigo. Y mirad, cuando me lo planteó Javier, se me planteó un dilema. Me dijo que erais estudiantes universitarios de tercero, por tanto procesal, estáis prácticamente empezando a verlo. Encima yo es procesal penal lo que vengo a hablar aquí. Y me planteé el hándicap de ¿qué hago? Les hablo de, bueno, pues una clase académica, en fin, animada pero académica, o realmente de lo que yo ya llevo unos años en esto y que lo estoy haciendo mi bandera y una lucha a nivel personal dentro del sistema, que es la necesidad de cambiar el paradigma en el procedimiento penal español actual, ¿no? Y al final dije, cuento lo que quiero. Y lo que quiero es hablar efectivamente de este cambio de paradigma, ¿vale? Por tanto, no es una clase donde os voy a venir a contar artículos, ni os voy a venir a contar cosas que están en los libros y lo que tenéis que hacer es estudiarlas. Os voy a contar una realidad, cómo la percibo yo y todo lo que estamos intentando para cambiar esa realidad. Para poder empezar a hablar de ello, lo primero que os tengo que preguntar es si alguno de vosotros habéis sido testigo en un procedimiento penal. En cualquier juicio de procedimiento penal. Testigos. ¿Alguno habéis tenido esa suerte o esa desgracia? No, bueno, pues es una gran suerte, ¿eh? Tener que pasar por el sistema. Vale, bueno, pues nada, no pasa nada. Yo era para que nos contaran la experiencia, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir que soy fiscal y como fiscal tengo una regulación específica que es la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, entre otras cosas, establece o reconoce unas funciones tuitivas a la figura que yo represento y sobre todo cuando estamos hablando de víctimas vulnerables o que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Esto ya os lo digo yo, que viene regulado en un artículo 5 de nuestro estatuto, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero la Ley Procedimental Penal, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como todos sabéis, también establece estas funciones de protección a los testigos, a los peritos, en el procedimiento penal y ese reconocimiento, ¿no? Esa facultad se la atribuye a la figura del Ministerio Fiscal. Pero claro, ¿qué es lo que hay que proteger? ¿Por qué hay que proteger a una víctima? ¿De qué hay que proteger a una víctima cuando pasa por el procedimiento? ¿Qué creéis que de lo que hay que proteger a una víctima cuando está en una institución y en un sistema judicial? ¿De qué se la tiene que proteger? Porque hay que protegerla. ¿Se os ocurre a alguno de vosotros de qué habría que protegerla? ¿De que sienta más miedo? Vale. La persona que ha dicho, que no la he visto, que ha dicho del miedo ¿a qué? Del miedo al juzgamiento
la situación que se está detallada, los comentarios, y como dijiste ahora, han progresado mucho el hecho de que como tenemos una policía especial en estos delitos, ya no pasa. Pero, digamos que por ejemplo en nosotros todavía pasa. Entonces en las mujeres también de que pueden estar en un lugar seguro, que se están protegidas, que se están las van a proteger, ¿Cómo te llamas? Pues Melissa, muy bien. Efectivamente, uno de los problemas que tiene las víctimas cuando pasan por el procedimiento penal, sobre todo las víctimas de delitos de naturaleza personal, es efectivamente lo que se llama o se denomina la victimización secundaria o la revictimización, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, cuando se comete un hecho delictivo, ¿vale? Se produce un daño a nivel social porque supone el reconocimiento, lo que nos ha dicho antes Javier, el reconocimiento de que esto no funciona, es un fracaso para la sociedad, el sistema no está funcionando, pero se produce una victimización de naturaleza primaria, ¿no? Es decir, como consecuencia de un delito, la víctima sufre un daño, ¿vale? Aparte de que se vulnere un bien jurídico concreto, sufre un daño que generalmente tiene trascendencia o naturaleza, puede ser física, pero también y sobre todo de naturaleza psicológica, ¿no? Que es lo que se llama la victimización primaria. Pero junto con esta victimización, a lo largo del tiempo y sobre todo a raíz de la violencia de género, ¿no? Que estábamos hablando antes, ¿no? La forma tan extraña que se comportaba la víctima a lo largo del procedimiento, ¿no? Y esos vaivenes que daba, nos hizo ponernos a pensar, nos pusimos a pensar nosotros, se pusieron a pensar los psicólogos, nos pusimos a pensar todos, a intentar entender y ponernos en la piel de la víctima qué es lo que pasaba. Y detectamos lo que es la victimización secundaria. Cuando una víctima pasa por el sistema judicial, puede producirse un daño añadido a esa victimización primaria como consecuencia efectivamente de entender que no se la cree, que no se la comprende, que se la maltrata, porque nuestro sistema judicial, como todos los sistemas judiciales de todo el mundo, es un sistema frío, es un sistema burocratizado, todos vamos de negro, las togas son negras, los policías van de negro, y por tanto todo es como muy hostil, es un ámbito muy hostil. ¿Vale? Y entonces, ese temor, que ha contado vuestra compañera, luego se traduce cuando pasan por el sistema y llegan a su casa en una sensación de abatimiento, de frustración, de incomprensión. En definitiva, se les hace, no conscientemente, porque nosotros no tenemos esa intención, se produce un daño añadido, un daño que se llama victimización secundaria. Y esa victimización secundaria está prohibida, porque además los que formamos parte del sistema judicial no podemos permitirnos ese lujo. Pero es una realidad, y es una realidad que constantemente se da, ¿vale? Insisto que principalmente en delitos de naturaleza personal, pero también en algún delito patrimonial, alguna víctima se puede ver esto afectada. Por tanto, la victimización secundaria siempre es algo que está en relación con la primaria, es un añadido a la primaria, y lo que pone de manifiesto esta victimización es secundaria el ahondar en esos sentimientos que puede tener la víctima. Hay muchas víctimas, por ejemplo, en libertad sexual, que a veces se culpan ellas mismas, claro. Si no me hubiera quedado tan tarde, si no me hubiera subido con él en el coche, si no le hubiera dicho que sí a la última copa, no tienes culpa de nada, pero sí que asumen esa vivencia como algo que les genera cierta culpabilidad. El recordar todo esto, pasar por el sistema, oír determinados comentarios, las estrategias de la defensa en el ejercicio de su derecho, hace que esos sentimientos se agranden, pero hasta tal punto que ahora veremos. O sea, esto no es decir, ay, voy a estar deprimida 2 días. No, es que hay víctimas que se suicidan. Por tanto, el daño psicológico es un daño muy, muy importante. Y como os digo, eso lo tenemos prohibido en el Estatuto de la Víctima del Delito. Existe una directiva europea del año 2012 en la que ya desde la Unión Europea se empezó a hablar que efectivamente las víctimas de los delitos tienen una serie de derechos, ¿no? Unos derechos muy importantes a su paso por el procedimiento y después del procedimiento. Y uno de ellos es este derecho a no ser victimizadas.
Esa directiva, que ya sabéis que como directiva no es de aplicación directa en nuestro ordenamiento, es necesaria su transposición. Y esto dio lugar a que en el año 2015, 2015, y estamos en el 2023 y seguimos hablando de ello, fuera necesaria la creación de una ley, que es la ley conocida como el Estatuto de la Víctima del delito, ¿no? Pero claro, estamos todo el día hablando de víctimas vulnerables, de la victimización, pero si nos ponemos a estudiar y nosotros examinamos esta directiva europea o vemos nuestro Estatuto de la Víctima del Delito o incluso nuestra ley de enjuiciamiento criminal, nos daremos cuenta que en ningún sitio se define lo que es una víctima vulnerable. Y normativamente no sabemos lo que es una víctima vulnerable y estamos todo el día hablando de ello. En el Código Penal alguna vez se habla de víctimas especialmente vulnerables, pero tampoco nos dicen, se suele asociar la víctima especialmente vulnerable a aquella que tiene una declaración judicial de incapacidad, ¿no? Para total o parcial, ¿no? Pero no se dice nada más. Desde un punto de vista psicológico, ¿vale? Una víctima vulnerable es aquella que por sus características hay potencialmente muchas probabilidades de que el paso por el sistema lo que le va a producir es un daño intenso, un daño añadido al daño que ya haya podido sufrir, ¿vale? ¿Quiénes son víctimas vulnerables? Pues si yo os hago esta pregunta, entre otras cosas porque está puesto en el PowerPoint, lo primero que me dirías, bueno, son víctimas vulnerables, todos lo sabemos, los menores y las personas con discapacidad que pueden ser víctimas de un hecho delictivo. Claro, una persona menor y una víctima con discapacidad es muy fácil de detectar. Es muy fácil de detectar porque es un dato objetivo. La edad es un dato objetivo y una víctima con una discapacidad probablemente tendrá un informe médico, un informe forense o una discapacidad administrativa que así lo acredite. Por tanto, es algo que se puede detectar. Pero es que a lo largo del procedimiento no solamente podemos encontrarnos víctimas per se vulnerables por sus condiciones, sino que nos vamos a encontrar víctimas que van a estar en un estado de vulnerabilidad, ¿vale? Una mujer que ha sufrido, una joven que ha sufrido un delito contra su libertad sexual no es una mujer vulnerable ni es una mujer incapaz, no lo es, igual que un joven que haya podido sufrir un delito contra su libertad sexual, no lo son. Pero la vivencia les deja tocados, porque ese tipo de vivencias, un delito de violencia de violencia de género, violencia doméstica, una trata, incluso un robo con intimidación o amenazas muy graves, produce un estrés postraumático, te genera un trauma y por tanto te deja tocado. Entonces, aunque tú no seas una persona incapaz, sí que vas a estar en un estado que te va a limitar tu capacidad y tu reacción normal como si tú no hubieras tenido esta vivencia. Pues hay muchas víctimas que están en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por simplemente la naturaleza del hecho que han vivido. ¿Vale? Los delitos, pues eso, muy graves, los delitos donde se ha puesto en peligro tu propia vida, pues obviamente no te dejan indiferente. Por mucho que una persona sea muy fuerte psicológicamente, esa vivencia marca y probablemente de por vida, ¿no? Entonces, esas víctimas ya no son tan fáciles de detectar porque no hay nada objetivo que lo veamos. Y como cada uno reaccionamos a las cosas de una manera distinta y cada uno tenemos nuestros tiempos, la rapidez con la que se caracteriza el paso por el sistema judicial y lo poco que es protagonista la víctima en el procedimiento se nos puede escapar. Y al escaparnos, el poco tiempo que pase, al pasar, sin querer, se le puede causar mucho daño. De hecho, desgraciadamente, yo he tenido que oír, si yo esto lo llego a saber y por esto se refieren el pasar delante de un juez, un fiscal o un juicio, si yo esto lo hubiera sabido, yo no hubiera denunciado. O yo no hubiera venido al sistema judicial a pedir ayuda. Esto a vosotros a lo mejor nos parece muy grave. Yo como profesional de esto es lo peor que me podían decir, el mayor insulto como persona. Y es la mayor manifestación de fracaso del sistema judicial, ¿no? Por tanto, es muy importante y es muy importante atraer a las víctimas al sistema porque aunque no os lo creáis, el sistema probablemente
es el que mejor esté cualificado para poder proteger a una víctima, sobre todo una víctima que puede estar todavía viviendo en una situación de peligro que ella misma no objetiva, como por ejemplo en los casos de violencia de género, violencia doméstica o violencia sexual. Y luego también es muy importante fijarnos en esta víctima y poder detectarla, la que es vulnerable, para acabar con otro de los grandes dramas que tenemos, que son las cifras negras de los hechos delictivos. ¿Vale? Las cifras negras son, tenemos constancia, porque se hacen muchas entrevistas, se hacen muchos estudios, se hacen muchas estadísticas, de que hay muchas más víctimas en determinados delitos que aquellas que acaban denunciando. Pero cuando digo muchas, son muchísimas. Entonces, las cifras negras hay que acabar con ellas, porque para eso está el sistema, ¿vale? Por tanto, es muy importante detectarla. Entonces, ¿qué hemos hecho desde la Fiscalía? La Fiscalía ahora ha creado una red de fiscales para la protección de víctimas cuando pasan por el sistema judicial. Estamos elaborando una guía que ya ha acabado prácticamente, en cuestión de días va a estar publicada. Y dado que el legislador no nos está diciendo que es una víctima vulnerable, nosotros hemos decidido determinar qué es lo que vamos a considerar que es víctima vulnerable. Entonces, los menores, las personas con discapacidad física sensorial y todas aquellas personas que os digo que por determinados delitos y por la naturaleza del delito es muy raro que no tengan una afectación psicológica, que el hecho no les haya dejado una huella psicológica, ¿no? Como pueden ser, como os digo, violencia de género, violencia doméstica, los delitos de trata de seres humanos, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, las víctimas por los delitos de odio, las detenciones ilegales, los delitos graves de tráfico, donde quedan las personas realmente con unas secuelas impresionantes. Esas son unas víctimas realmente tremendas. Por supuesto, aquellas que han sido o han sufrido delitos contra su vida, ¿no? Los intentos de asesinato, los intentos de homicidio. Son víctimas también los familiares de aquellas personas que han fallecido como consecuencia de un hecho delictivo. Lesiones graves, lesiones deformantes. Yo también, las víctimas de los delitos de robo con violencia e intimidación, ¿no? Aquellas a las que dan una paliza que casi la matan para luego llevarse el reloj o una cadena, o aquellas que les han puesto una navaja en el cuello. Bueno, pues esa gente luego no duerme por las noches porque tiene importantes pesadillas. Todo lo que tiene que ver con los delitos a través de las nuevas tecnologías y las TICs, ¿no? Que ya sabéis vosotros que el daño psicológico y moral que se causa se eleva a la enésima potencia respecto del mismo hecho delictivo cometido esto cara a cara, ¿no? Las víctimas que están en una situación de precariedad, ¿no? Bueno, nosotros, o sea, al final sí que tenemos todos un punto de clasismo, ¿no? Y no, es que como es. No, la gente es como es porque la vida no les ha dado las oportunidades a lo mejor que hemos tenido los demás, y una persona que viva en la calle no quiere decir que no sufra y que pueda ser víctima, ¿no? Por tanto, las personas con precariedad, las víctimas extranjeras, las mujeres migrantes, las personas migrantes, la gente que no tiene arraigo en nuestro país, y aquellas en general que están en una situación de riesgo de exclusión social, y en definitiva todas aquellas que por su condición tienen una tendencia a ser vulnerables, porque tienen una sensibilidad o una fragilidad en su forma de ser que hace que todo, pues eso, lo evidencien con más intensidad, ¿no? Y en todas estas víctimas, fijaros qué ambiciosos son los que nos queremos nosotros fijarnos e intentar detectarlas y protegerlas. ¿Y cuál es una de las claves más importantes para proteger este tipo de víctimas? Pues para proteger a las víctimas que se encuentran en esta situación, lo primero hay que saber es qué necesidades tienen, porque ya os digo, cada víctima tiene sus necesidades, cada víctima tiene un sentido de justicia restaurativa distinto. Yo me he encontrado víctimas que dicen, no, yo no quiero que mi victimario vaya a la cárcel, me da igual si va a 5 años, va a 4 años o no entra. Yo lo que quiero es que me pida perdón. En cambio, hay gente que dice, no, yo quiero que vaya a la cárcel y la pena más grave. Porque no tenemos... bueno, tenemos la prisión permanente revisada.
Y hay gente pues que, bueno, yo necesito una satisfacción económica, ¿no? Cada persona tiene su restauración y su proceso de restauración y su proceso, llamémoslo, de duelo victimario, ¿no? Por tanto, lo primero hay que oírla y qué necesidades tiene, ¿no? Una mujer víctima de una violencia sexual a lo mejor lo que necesita es que empezar una terapia psicológica ya. Entonces, a lo mejor lo que necesita es la ayuda económica para satisfacer esa terapia psicológica y todo lo demás no le importa. Ni quiere volver a ver a este señor, ni le interesa que este señor esté en la cárcel o no. Por tanto, lo primero que hay que hacer es hablar con las víctimas. El sistema judicial tiene que empezar a hablar con las víctimas, no para preguntarles lo que yo necesito saber para poder enjuiciar un hecho delictivo, sino ¿qué necesitas? Escucharlas, ¿no? Por tanto, es necesario oír sus necesidades y para eso tenemos una figura, que no me va a dar tiempo a hablar de ella, que se han creado precisamente a raíz de esta ley del Estatuto de la Víctima, que son las oficinas de atención a la víctima, que ellos hacen informes de primeras necesidades de las víctimas. Bueno, pues esos informes hay que empezar a reclamarlos, hay que exigirlos y hay que exigirlos de calidad. En definitiva, el cambio de paradigma que consiste en empezar a hacer una justicia más amigable. ¿Vale? Es decir, yo no puedo perder el rigor ni la imparcialidad de mi trabajo, porque no lo puedo perder, porque además yo no me puedo, o sea, no debo de perder mi imparcialidad, yo debo de seguir trabajando con el rigor que se presume que tengo, ¿vale? Pero eso no queda en ningún caso ni reducido ni mermado si yo soy amable con mi víctima, si yo me presento a mi víctima, si yo me acerco a mi víctima y yo la digo, hola, soy tu fiscal, quiero escucharte y además que sepas, te creo, ¿no? Pues yo cuando voy a juicio me lo tengo que creer, si no se me nota muchísimo, me salen muy mal. Yo me tengo que creer lo que defiendo, ¿no? Pues que lo oiga, que lo sepa, ¿vale? Entonces, una justicia amigable, de que si siéntese, si necesita paramos, no se preocupe, la veo muy afectada, quedamos otro día, la escucho otro día. Eso no va en contra de mi profesionalidad y de mi rigor. En cambio, es tender la mano a una persona que realmente está en un estado de afectación impresionante. Yo ya hace mucho tiempo que llevo diciendo que el siglo XX ha sido el siglo de la gran conquista de las libertades y los derechos del investigado, ¿no? Y bendito sea Dios, quiero decir, gracias a la Constitución, gracias al Tribunal Constitucional y se ha luchado mucho para que los investigados se les respeten sus derechos y sus garantías. Y eso, por supuesto, no tiene que reducirse en absoluto para nada. Pero el siglo XXI tiene que ser el siglo en el que reconozcamos a la víctima sus derechos y su posición. Hay un punto intermedio en donde son perfectamente compatibles los derechos de la víctima con los derechos del investigado o de la persona que se va a enjuiciar. Y tenemos que llegar a ese equilibrio, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, ahora os dijera, aunque sois alumnos, ¿qué pasa si se hace una entrada y registro sin que esté presente el investigado o sin que se haya citado a su abogado a la realización, no al investigador, mejor el abogado, porque él puede estar en paradero desconocido. Si se hace una entrada y registro sin que esté presente o el investigado o su abogado y su abogado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa entrada y registro? Y en esa entrada de registro se encuentra, yo sé, droga. ¿Qué pasa con esa entrada de registro? ¿Y tú por qué sabes que eso es nulo? Vale. Vale. ¿Tú sabes si eso está en algún artículo? ¿En algún sitio viene regulado la entrada y registro que se realice sin presencia del letrado del detenido o sin presencia del detenido es nula de pleno derecho por vulneración de sus derechos fundamentales? ¿No? Hay un artículo que dice, bueno, más o menos lo que yo te he dicho. Pues que os lo digo yo, no hay ningún artículo que diga que una entrada y registro que se realice sin presencia del letrado es nula de pleno derecho. Tampoco hay ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni mucho menos en la Constitución, que diga que una declaración de un investigado sin presencia de su letrado es nula de pleno derecho.
pero todo el mundo lo sabemos. Vamos, todo el mundo que estamos tocando un poquito esto del derecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha jurisprudencia que ha emanado del Tribunal Constitucional, ha emanado, por supuesto, del Tribunal Supremo, que ha dicho, no, mire, es que este señor tiene unos derechos, ¿no? Y estos derechos derivan del artículo 18 como detenido o del artículo 24 de la Constitución española. Y por tanto, no, una cosa de esta naturaleza vulnera. Pero si yo os digo ahora, ¿qué pasa si una víctima se la toma declaración sin haberla advertido que tiene derecho a estar acompañada y que esa declaración se realice en presencia de la persona que ella quiera que la acompañe? ¿Qué pasa con esa declaración? Pues creo que eres la primera persona del mundo que se lo he oído decir. No, y es un derecho que tiene la víctima recogido en el estatuto de la víctima. En principio, hoy por hoy no pasa nada. Si una víctima a la que se le reconoce un derecho, que por cierto, los derechos del investigado, estos que hemos hablado, estos derechos fundamentales, al final se insertan en su derecho a la tutela judicial efectiva que viene regulada en el artículo 24 de la Constitución española. Todos los derechos de la víctima que aparecen en la ley de enjuiciamiento criminal, que ahora veremos muy rápidamente, o en el estatuto de la víctima, se encuadran también en el artículo 24 de la Constitución española, porque las víctimas también tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Los dos van a un procedimiento porque los dos quieren satisfacer su tutela judicial efectiva, ¿vale? Hoy por hoy, la vulneración de los derechos de la víctima está resultando a coste cero, ¿vale? Estamos intentando, ya se van provocando ciertas resoluciones, pero en principio a coste cero. Y eso es lo que yo quiero luchar, quiero ponerlo encima de la mesa y quiero que todo el mundo lo veáis. O sea, el sistema tiene que estar equilibrado, pero tiene que estar equilibrado también para la víctima. Ha sido muy importante la conquista de los derechos del investigado. No podemos dar un paso para atrás. Hay que seguir luchando por ellos, pero no pueden ser a costa de los derechos de la víctima, ¿vale? Bueno, oye, cuando queráis hacer algún tipo de pregunta, aclaración, discrepo, no, nada, me lo podéis decir sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la administración de justicia, en ocasiones, por no decir la mayoría de las veces, pues resulta un poquito deshumanizada, excesivamente burocratizada, está muy profesionalizada y además siempre vamos rápido. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en algunas ocasiones no se trata adecuadamente a la víctima, o al menos ella percibe que no se la trata adecuadamente. Y mirar, la percepción de una justicia justa es importantísimo, porque cuando se tiene esa percepción, y esa percepción la tiene que tener el ciudadano, no la tiene que tener el operador jurídico, cuando una sociedad dice tenemos una justicia que es justa, esto lo que lleva aparejado es que empezamos a creer en nuestras instituciones, en este caso el sistema judicial, el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, el Tribunal. Por tanto, que la percepción de la ciudadanía haga que la justicia es justa es esencial. ¿Esencial para qué? Para atraer a la víctima al sistema. Yo, si tengo el convencimiento de que la policía no vale para nada, que los jueces todos son unos no sé qué, que los fiscales tal y cual, que total entran esto es un coladero, ¿no? Esas horribles frases que a veces oímos de se entra por una puerta, entran por una puerta y salen por otra. Pues claro, a mí me roban y yo ¿para qué voy a ir a denunciar esto? Claro, no me lo creo, no creo en mi sistema. Para mí no es justo, no se hace justicia. Por tanto, no accederemos al sistema, con lo cual no podremos proteger a la víctima y de verdad que somos nosotros las que podemos proteger a la víctima y además no crearemos el margen de confianza precisamente para que venga. Y como os decía, esa cifra negra de delitos no baje. ¿Vale? Porque hablando de cifras negras, ¿vale? Os voy a contar algunos datos estadísticos, simplemente para que tengáis conocimiento. Yo tiro mucho porque me parece que es un trabajo que se hace muy bien y además se hace de 5 en 5 años, porque en esos 5 años se está trabajando exclusivamente en ello, que es la macroencuesta que realiza la Delegación del Gobierno de la Violencia de Género, que ha hecho dos, una en el año
esto 15 y otra, bueno, en el año 14, publicada en el 15 y otra en el 19 que se ha publicado en el 20. En esta del 20 no solamente tiene en cuenta la violencia de género estructural nuestra, entendida como la que se hace dentro de la relación afectiva, sino que ha ido al concepto del Convenio de Estambul y ha metido también toda la violencia de naturaleza sexual, ¿no? Y mirad lo que dice. 103.487 mujeres son las que han sufrido violencia sexual por un varón fuera del ámbito de la relación afectiva, es decir, de las parejas, los novios, los matrimonios, en fin, todo esto. Sin embargo, 269.852 mujeres en el año 19, esto es solo en ese año, han sido víctimas, según esta macroencuesta, de esta violencia sexual en el ámbito de la relación afectiva. Sin embargo, como os digo, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y por tanto las estadísticas oficiales que salen de justicia, dice que en el año 2019 solamente se han incoado 3.216 asuntos. Pero si estamos hablando de cerca de 400.000 víctimas de violencia sexual y solo se han incoado 3.000. ¿Veis la cifra negra? Esta macroencuesta, que es una encuesta que llama a muchísima gente y ya os digo que tiene mucho peso y mucho reconocimiento nacional e internacional, pone de manifiesto que solo el 8% de las víctimas, en este caso mujeres, que han sido víctimas de violencia sexual, han denunciado. Y hemos tenido la noticia criminis. Podemos extender este 8% a un 11% al tener la noticia criminis a través de hospitales, centros de salud que nos han puesto en conocimiento al Ministerio Fiscal la existencia de este hecho y nosotros hemos denunciado por ella. Un 8% de lo que hay. En violencia de género estamos en un 32-33% de lo que se denuncia. No puede ser, no puede ser. Además ya sabéis que los delitos contra la libertad sexual en nuestro país y en los países iberoamericanos, que viven muchos compatriotas, se exige la previa denuncia como requisito de perseguibilidad para poder enjuiciar este hecho delictivo, ¿no? Y hablando de violación, y esto como sois jóvenes, yo como también soy madre, siempre me acuerdo mucho de vosotros. Mirar, fuera de la relación afectiva de la pareja, aquí ya hombres y mujeres, ¿no? Un 21,6%, ¿vale? El agresor es un familiar, es decir, no es tu pareja, pero es tu padre, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu hermano. Un 21,6%. Un 49% es un amigo o conocido, ¿vale? Solamente el 29,4% de los casos contra la libertad sexual es una persona que no es de tu entorno. Por tanto, estamos hablando de solamente, estamos hablando de un 92% de víctimas de libertad sexual que probablemente estén un día sí, un día no, cruzándose con su agresor sexual. Entonces, esto no puede ser. Y esto no puede ser. Y esto es así, y yo tengo que decir el mea culpa. Es porque la víctima no confía en el sistema. Dígame. Sí, claro. O sea, el hecho de que no se acerque puede ser porque, bueno, ahí también lo ponía en las estadísticas. Hay algunas víctimas que dicen que porque fueron muy niñas y no sabían cómo hacerlo y cuando fueron conscientes de que han sido víctimas había pasado tanto tiempo que ya decidieron que no lo hacían. Otras porque no le dieron importancia, otros por vergüenza, pero un 20,5% de ellas es porque creían, o sea, afirmaban, no voy a ser creída. ¿Quién me va a creer ahora al cabo del tiempo? ¿Cómo me van a creer a mí y van a pensar que mi padre, mi profesor, mi tutor, que un policía, que un catedrático me ha podido hacer a mí esto, ¿no? Entonces el sentido de vergüenza y autoculpa es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objeto, por tanto, del trabajo como fiscal una vez que ya tengo estas víctimas que creo que están en un estado de vulnerabilidad? Pues es su especial protección, ¿vale? La especial protección cuando pasen por el sistema. Primero, para evitar que
una victimización secundaria, como acaba de poner de manifiesto alguno de vosotros, ¿no? De que una vez que estoy en el sistema reciba amenazas por el simple hecho de estar en el sistema y para que no participe de él, y además evitar la victimización institucional, ¿no? Que esa es la que yo sí que puedo evitar sí o sí, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta guía en la que se está reconociendo cuáles son estos derechos y cómo podemos plasmar estos derechos en nuestro trabajo en el día a día, y bueno, en la cual, en fin, yo personalmente estoy muy contenta, y que va a permitir además unificar la forma de trabajar, y yo creo que al final entre todos, el fiscal porque lo va a pedir y lo vamos a pedir siempre y de la misma manera, y los jueces porque acabarán acostumbrándose y que nosotros siempre lo estamos pidiendo, al final esto se va a normalizar y se va a cambiar en la forma de trabajo, y por tanto el paradigma se va a cambiar, que es el objetivo que al menos yo creo que se va a realizar. En definitiva, estamos hablando de unas buenas prácticas a la hora de trabajar en un procedimiento en lo que vamos a poner un poquito la mirada de la víctima y en definitiva vamos a poner una perspectiva victimizante, ¿no? De victimología a la hora de ver este hecho delictivo. ¿Y dónde lo tenemos que hacer? En todas y cada una de las fases del proceso. Desde la guardia ya hay que utilizar esta perspectiva victimológica en la hora de calificar, a la hora de tomar declaración en instrucción, a la hora de celebrar un juicio, a la hora de ejecutar una sentencia. Hay que adoptar estas buenas prácticas a favor de las víctimas. Y estas prácticas no creáis que es algo que cogemos una chistera y decimos, ay, vamos a hacer esto sí. No, es que si ya casi todo lo tenemos. Ya os lo he dicho, en el año 2015 nace el Estatuto de la Víctima, y el Estatuto de la Víctima es un catálogo de derechos que dice muchísimas cosas y nos lo está diciendo todo. Y lo único que tenemos que hacer es ponerlo en práctica, ¿vale? ¿Y cuáles son esta forma de actuar? ¿Cómo la puede gestar o cómo puede hacerlo el Ministerio Fiscal? Yo os he dicho que nosotros no podemos perder nuestra posición en el procedimiento, nuestra posición de imparcialidad y nuestro rigor en la forma de trabajar. Pero el sistema judicial tiene muchos ayudantes o coadyuvantes en el sistema, ¿vale? Entre ellas, insisto, destacar las oficinas de atención a la víctima que fueron creadas, que ya poco a poco se van implementando, que ya tienen su psicólogo, su trabajador social y su letrado, ¿vale? Que va a poder informar jurídicamente, psicológicamente y socialmente a la víctima de todo lo que necesita, y nos van a poder decir, al margen del procedimiento y sin tener en cuenta, bueno, pues las exigencias del juego del procedimiento democrático, lo que necesita la víctima o lo que no necesita. Pero es que junto con eso tenemos actualmente una policía magnífica, especializada en todas estas cosas, que puede acompañar a la víctima a lo largo del procedimiento, no solamente en lo que son fases de actuación policial en estricto sensu, ¿no? Que son la unidad de familia y menor, que es la UFAM. Tenemos también las unidades de apoyo y protección a la mujer menor y mayor, también de la Policía Municipal. Tenemos la policía, por ejemplo, la unidad de diversidad también de la Policía Municipal, ahora con toda, ahora que va, bueno, ya se ha aprobado la ley trans. Tenemos también Guardia Civil especializada en esta materia, que es EMUNE, ¿vale? Entonces esta policía ha hecho un gran esfuerzo de formación para poder llegar a ese punto. Y luego tenemos puntos regionales, ¿vale? Tenemos puntos, el ayuntamiento tiene una red sociosanitaria tremenda. La Comunidad de Madrid tiene también su red sociosanitaria, ¿vale? Hay que acudir a ella. Y además, recientemente, este año, en el año 2022, se ha creado la Oficina de Atención a la Discapacidad, ¿vale? Por tanto, hay mucha ayuda social que nos van a hacer un trabajo magnífico a los que estamos en el sistema judicial sin tener que comprometer nuestra imparcialidad y nuestro rigor. Pero hay que ir a por ellas. O sea, yo creo que están infraexplotadas o infrautilizadas por nosotros. Tenemos que acudir a ello, entre otras razones, porque se desconocen, ¿no? Entonces, es importante que ya los universitarios empecéis a conocer que existe toda esta red que está a disposición del sistema judicial. ¿Cuáles son estos instrumentos legales o estos derechos, ¿no? Tenemos, por un lado, como os he dicho, la ley de enjuiciamiento criminal y el Estatuto de la Víctima. Actuaciones que nos habla la ley que podemos hacer y que son importantísimas. Por ejemplo,
Evitar que las declaraciones de las víctimas que son vulnerables o en estado de vulnerabilidad se haga con una confrontación visual con su agresor. O sea, hacer en un juicio que la víctima de un delito de libertad sexual, de un delito de violencia de género, a una víctima que la han secuestrado y que la han torturado, declare teniendo al agresor al lado, la va a bloquear y la va a crear un dolor y un recordar cosas horrorosas que casi es inhumano. Entonces hay que evitarlo, ¿vale? Tenemos videoconferencias, tenemos mecanismos tecnológicos que permiten una declaración sin que estén en el mismo lugar físico, ¿vale? La declaración de la víctima, cuando son víctimas que están en un estado de vulnerabilidad, hay que hacerla a puerta cerrada. ¿Vale? Sale el público, que luego entra, que ella se sienta cómoda en un estado en un espacio lo más asépticamente posible. Hay que evitar preguntas que afecten a su vida privada. Por ejemplo, libertad sexual. Ha habido recientemente una modificación del artículo 709.2 con la ley del sí es sí. No, vamos a ver, no estamos enjuiciando si es honesta o no es honesta. Si es que la libertad sexual lo que defiende es el derecho a la libertad sexual, a la capacidad que tiene una persona de decir que me quiero o no involucrar en una relación sexual. No la estamos juzgando si es honesta o no es honesta, nos da igual, me da igual que una mujer sea muy activa sexualmente y tenga 5 novios simultáneamente, me da igual. Lo que hay que respetar es que ella no se vea involucrada, que ha dicho que no quiere verse involucrada en ese acto de naturaleza sexual. Por tanto, esas preguntas, que es una estrategia de defensa muy habitual, ¿no? Cuestionar la dignidad o la honorabilidad o la honestidad de la víctima, hay que protestarlas, hay que impedirlas y, por supuesto, los jueces tienen que cortar por lo sano. Garantizar el acompañamiento de la víctima por la persona que ella considere oportuna en el acto, adoptar todas las medidas para proteger su intimidad, la de ella y la de sus hijos, ¿no? Una información muy clara de todos sus derechos. El listado de derechos que tiene la víctima es tremendo y varía en función de las distintas fases. Las víctimas migrantes también tienen sus derechos, las víctimas en determinadas situaciones y en determinados colectivos tienen unos derechos especiales que hay que saber que existen y hay que transmitírselos, ¿vale? Y una información de todas las ayudas sociales y sociosanitarias que pueden tener, ¿vale? Para que ella empiece ya a fortalecerse desde el minuto 1 que empieza el procedimiento judicial, ¿no? La declaración preconstituida puede ser un gran avance, lo que pasa es que está limitada, los supuestos que está limitada, y como premisa y como colofón ya de esta exposición, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la víctima tiene que ser el centro del proceso, ¿vale? Y su protección para los operadores jurídicos tiene que ser la piedra angular. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Ana. Como les había dicho al principio de la ponencia, una eminencia de la Fiscalía a nivel nacional, y lo acaba de demostrar con esta exposición que ha durado prácticamente 50 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Qué te dije? Muy mal, muy mal. Que sepáis que quien pregunte tiene un punto más en la nota final del examen. ¿Vale? Sí. Ay, la ley del sí, madre mía. A ver, pero no sé qué Disparan me quieres con bala, preguntar. No, vamos. Si crees que de verdad hace algo a favor de la violencia contra la mujer, si crees que va a reducir en algún sentido o dar más justicia a las víctimas. Vamos a ver, la ley del sí es sí, que se va a quedar con ese nombre para toda la vida, realmente es una ley de protección integral contra la libertad. O sea, es la ley orgánica garantía contra la libertad sexual. El concepto garantía, ¿vale? Lo que está hablando es de una garantía no solamente penal, que es lo que todo el mundo habláis, o sea, o hablan, perdón, cuando hablamos pues eso de la excarcelación, por lo de la revisión de las penas, ¿vale? Pero el ámbito punitivo es uno y es una disposición adicional de la ley, es una ley muy larga, es una disposición adicional, el ámbito punitivo, la modificación de los artículos del Código Penal,
Pero todo lo demás de la ley es una ley donde se están recogiendo, a modo muy parecido de lo que ocurrió en violencia de género, un conjunto de derechos, garantías, creación de servicios para una protección integral de las mujeres víctimas de violencia sexual. También incluye a los menores, ya sean hombres o niños o niñas, ¿no? Y eso es lo que creo que es muy bueno de la ley. O sea, lo que está haciendo es una protección no solamente penal. La protección penal, insisto, es la última ratio del derecho. Nosotros intervenimos cuando ya no hay otra forma de solucionar. Y cuando intervenimos es que hay un daño muy grave. Entonces, reconoce un conjunto de derechos tremendamente importantes para las víctimas en otros órdenes, ¿vale? El social, el sanitario, el laboral, el socioasistencial, el reconocimiento, por ejemplo, de la justicia gratuita, sea cual sea tu situación económica. No, no, eso no está, ¿no? Las oficinas de atención a la víctima, por supuesto, van a tratarlas a ellas, pero se van a crear específicas formaciones de los profesionales que van a estar en esas oficinas sobre naturaleza de libertad sexual. Entonces, claro que yo creo que eso puede ayudar mucho, claro que puede ayudar mucho. Sí, porque y las va a ayudar a ir cogidas de la mano, entre comillas, entiéndeme bien, a lo largo del procedimiento. Sí, se ha mejorado, no tanto como a mí me hubiera gustado, la ley de ayudas del 95, la ley 35 del 95 de ayudas económicas para las víctimas de delitos dolosos, lesivos o contra la libertad sexual, se han mejorado ayudas económicas, un poquito en el sentido que antes comentaba, pues a lo mejor hay que reconocerle una indemnización, ¿no? El concepto de indemnización que establece la ley del sí es sí, no es solamente el lucro cesante y el lucro emergente y el daño como consecuencia del que se ha hecho, sino incluye otros conceptos de daño muy interesantes que antes no existían. Yo creo que eso es muy importante y es un gran avance. ¿Y por qué está Luego el siendo, ruido es el ruido. ¿y por qué está ¿vale? siendo tan polémica? ¿Por qué está siendo De hecho, la quieren modificar. Sí, porque es verdad que vamos a ver, yo creo que se están mezclando cosas, por lo No, que, eso por lo también. que se está Por mezclando el tema político. por ¿Por qué interesa? muchas cosas. Vamos a ver, que el consentimiento sea el centro de este hecho delictivo, no Dilo, es que no dilo. existiera antes, Dilo. siempre el consentimiento ha sido la clave. Claro. Lo que pasa es que el consentimiento no estaba definido, ¿vale? Pues como os digo yo, el concepto de víctima vulnerable no está definido. Eso quiere decir que no las podamos detectar, que no las podamos ver. No. Han querido definirlo. Bueno, ¿vale? Es política criminal. La política criminal la establece el Estado. El consentimiento está definido en la ley como aquella, se entenderá consentimiento cualquier manifestación, obviamente verbal, no lo ponen, que eso lo quieren añadir ahora en la reforma verbal, pero se sobreentendía, o aquella manifestación con actos concluyentes, pero con actos que pongan de manifiesto que una persona quiere verse involucrada en un acto de naturaleza sexual. Eso, antes se hablaba el que cometiera pues eso, actos de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima. Bueno, pues llevamos muchos años con esa definición y todos sabíamos que en el acto del juicio había que acreditar que no había consentimiento. Ahora dicen que el consentimiento tiene que ser positivo. Bien, me da igual, si es, depende de donde tú te pongas para mirar el hecho. O sea, ahora hay que acreditar que la víctima ha dicho que no consiente. ¿Vale? Antes lo que decíamos es, hemos acreditado que el autor no ha conseguido el consentimiento de la víctima. Me da igual, si es que es muy parecido. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, la defensa que se ha hecho por la ley para poner el consentimiento en el centro, vale, bien. ¿Lo han querido hacer? ¿Querían destacar sobre todo este aspecto? Bien, es política criminal. Yo no soy Estado, ¿vale? Yo no soy gobierno, yo entonces no llevo la política criminal. No tengo nada que decir, ¿vale? Es lo que se ha decidido, es lo que ha decidido el gobierno, pues ya está, bendito sea Dios, ya está. Y ha querido destacar eso. ¿Que eso existía antes? También. También, porque además la definición que ha dado de consentimiento son sentencias. Han utilizado conceptos que ya definía el Tribunal Supremo antes.
¿vale? Eso es una cosa. Luego, a raíz de eso, lo que han querido quitar con la ley del sí es sí es el concepto de abuso sexual. La política criminal actual lo que quería era que todos los atentados contra la libertad sexual de una persona se tienen que llamar agresión sexual. ¿Vale? Yo tampoco tengo nada que decir, insisto, yo no hago política criminal. ¿Vale? Entonces, desaparece la palabra abuso y todo atentado contra la libertad sexual es una agresión sexual. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Cuando han ido a definir los tipos penales y por tanto desaparece el abuso sexual, nos encontramos que dentro del concepto de agresión sexual va desde el simple tocamiento, ¿vale?, hasta un acto atentatorio contra la integridad corporal con una navaja puesta en el cuello. Claro, la horquilla, o sea, las modalidades llamadas ahora todas igual, porque se han querido llamar todas igual, pueden ser múltiples, pero tienen distintas intensidades. Claro, tenéis que comprender que no es lo mismo que alguien vaya por la calle y que le toquen el culo, le den un cachete, ¿vale? Otro, pues, un acto atentatorio de la integridad corporal mucho más grave. Pero como se quiso llamar todo con el mismo nombre, ¿qué hizo el legislador? Para no empezar a establecer cualificaciones y tal, y no quitarle a ninguna conducta el protagonismo que la política criminal quería darla, lo que voy a hacer es poner una horquilla punitiva enorme. Y entonces tenemos hechos que van castigados desde 4 años hasta 15 años. Esa horquilla punitiva es muy amplia, es tremendamente amplia. En función de la gravedad del hecho, sería el juez, el fiscal, a la hora de pedir la pena, quien debería individualizarla. ¿Qué ocurre con las horquillas? Y esto es opinión personal, ¿eh? Ahora esto sí que voy a decir es opinión. ¿Qué pasa con estas horquillas punitivas tan largas? Que yo creo que vulneran, entre comillas, ¿vale? No reflejan de manera exquisita el principio de legalidad. El principio de legalidad es la fuente fundamental en derecho penal. La ley tiene que ser clara, la ley tiene que ser taxativa y la ley tiene que ser concreta. Con una horquilla tan larga, es que claro, podemos hablar de muchas cosas. Claro, es un arbitrio, es un arbitrio judicial demasiado amplio. Yo creo que no se es respetuoso con el principio de legalidad cuando tú dejas al operador jurídico moverse en una horquilla tan amplia. Pues, ¿qué ha ocurrido? Bueno, y ahora viene lo que ha pasado. Hubo un fallo, vamos a reconocerlo. Yo creo que fue una omisión involuntaria del legislador. No hizo una disposición transitoria como siempre se hace. Bueno, como siempre, cuando siempre se hace, es verdad que cuando se hacen modificaciones del Código Penal en muchos artículos, pero claro, aquí es que tocaban una parte muy importante, todo el título 8 lo habían modificado. No puso disposición transitoria que regulara ese tránsito. Que era simplemente haber dicho, si la pena conforme al Código Penal viejo y la del Código Penal nuevo, la misma pena se puede aplicar, no se revise, que es lo que siempre se ha dicho en todas las disposiciones transitorias. Fue un error involuntario, no se hizo, como no está, no podemos presumir en contra del reo, o eso es lo que están diciendo las audiencias que están revisando, que no son todas, que no son todas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como en la legislación anterior estaba todo más encasillado, si se hacía con violencia e intimidación, claro, las franjas eran más pequeñas, pero claro, eran más altas, partíamos de un nivel más pequeñito de la horquilla más elevado, irá de tal a tal. Si además concluye tal cualificación, todavía hemos subido. Y ahora, todo eso está en la horquilla de 4 a 15. Pues claro, muchos jueces es lo que han empezado a decir. Pues vamos a ver si antes por este hecho lo mínimo eran 6 años, el juez al valorar las circunstancias ha puesto 6 años, ahora como la horquilla va de 4 a 15, pues vamos a ponerlo en lo mínimo. En mi modesta opinión, ¿no? Y yo que estoy haciendo informes de no revisión, claro, me parece que es un argumento. El derecho ya sabéis que todo es discutible, todo es opinable y todo es defendible, ¿vale?
Sí, pero no, desde mi punto de vista. Sí, oiga, usted me está comparando los márgenes inferiores de las horquillas. Es verdad que hemos pasado, por ejemplo, la violación de 4 a 15 y antiguamente era de 6 a 12. Como verá, no solamente se ha modificado el margen inferior, es que también se ha modificado el margen superior. Y el margen superior con la nueva legislación es para subirlo. No creo que la voluntad fuera hacer esto, como se están diciendo, menos impunes, o sea, que fueran las nuevas penas fueran más beneficiosas para el reo. No, no. Lo que pasa es que usted a la hora de comparar solo me está comparando el margen de la horquilla. Usted no me está utilizando. Si esto, de verdad, si aquí hubiera un matemático, pues diría, pero qué barbaridad. Esto no se hace la comparación así, obviamente, si los márgenes son distintos, habrá que hacer una proporcionalidad, una regla, una tal, que no lo estamos haciendo, porque entre otras cosas no somos de letras, ¿no? Entonces, no se está haciendo. Entonces, bueno, no todas las audiencias lo están haciendo. La Audiencia Provincial de Madrid hay salas que sí, pero hay salas que están diciendo eso. Y sí, vale, ha bajado el margen inferior, pero me ha subido el superior. Por tanto, no me vale equiparar los márgenes inferiores. Y yo creo que efectivamente es proporcional, tanto ahora como antes, estos 6 años. Y por tanto, sigo manteniendo los 6 años. Ha habido casos que ha habido excarcelación. Claro, a las víctimas hay que oírlas, porque hay que oírlas y hay que consolarlas, es verdad. Y ellas cuentan su dolor. Los medios de comunicación hacen su trabajo, que es a veces generar la polémica. Y se está saliendo de madres. Yo lo reconozco, están haciendo mucho daño, nos están haciendo mucho daño. Pero Ana, si me lo permites, ¿tú no crees que eso también viene un poco como consecuencia de que hay gente que en vez de legislar para arreglar problemas, legislan para políticamente mantener su relato? Y que se confunden términos que al final, porque es que esto que está pasando, no, o sea, unas mujeres que han sufrido lo que han sufrido ya, esto y estar todo el día como se está en televisión, con debates, con programas, con intervenciones parlamentarias. Yo hoy he estado mirando por la mañana, es que están hablando siempre de lo mismo. Es que esas mujeres vuelven nuevamente a sufrir otra vez, en sus carnes además. Es que es triste que tengamos gente que no sean capaces, que esas decisiones llegan a la calle. Porque es que esas víctimas tienen que estar pasándolo muy mal, ¿no? Pero yo creo que es algo más complicado. Claro que la víctima lo está pasando mal, pero porque a la víctima la están instrumentalizando, que es lo que no se debería de hacer. Estas víctimas están siendo instrumentalizadas por los políticos primero y luego los medios de comunicación que están haciendo eco. ¿Vale? Las cosas no son así. Lo que es verdad que yo creo que al final los juristas, en este caso el legislador, no ha tenido la capacidad de explicar las cosas bien. Esto se puede explicar probablemente mucho mejor que lo he hecho yo aquí ahora, pero yo creo que ahora al explicártelo tú tienes otra visión, ¿vale? O por lo menos tienes otro concepto o te han dado una explicación que es distinta a lo que tú estabas manifestando. Y habría que haberlo explicado bien, y haberlo explicado, pero claro, nos agarramos a un clavo ardiendo para hacer. Pero la triste de todo esto es que lo que están haciendo es instrumentalizar a la víctima. Es verdad. Ha habido reformas y ha habido revisiones siempre. Ha habido revisiones en que se ha tenido que bajar la pena. Lo que pasa es que es verdad que aquí hay el contexto político, claro, que no vengo yo aquí a analizarlo, es el que hay y hay una lucha de poderes. Sí. Y es así de triste. ¿Alguna pregunta más? Uf, acabas de hacer la pregunta del millón. Claro, también el Estado, aparte de tratar a la víctima y toda la situación, también tiene el deber de prevenir. Entonces, claro, las personas que no son judicializadas en los casos que quedan fuera de la ley, por así decirlo, las sentencias que no conocido, pueden seguir cometiendo delitos. Ya, pero aquí el legislador, y es un debate que está y sinceramente no sé cómo posicionarme. Yo hace mucho tiempo que le estoy dando vueltas a ello. Vamos a ver, en los delitos contra la libertad sexual desde siempre, y precisamente por eso, por no saber tratar a la víctima a lo largo del sistema, ¿vale? Se hablaba del streptu fori, no sé si lo habéis oído alguna vez. Los delitos contra la libertad sexual se deja a la mujer
Bueno, hablo de mujer porque mayoritariamente son víctimas mujeres. Al sujeto víctima se deja en su mano la decisión de efectivamente de seguir o no el procedimiento. ¿Por qué? Porque el pasar por el sistema supone para ella un calvario. Entonces, como ese calvario es sí o sí, lo podemos edulcorar, lo podemos tal, pero ninguna víctima va a decir, ¡ah, cómo me ha gustado pasar por aquí! ¡Qué bueno, el sistema volvería a pasar! Eso jamás lo vamos a oír. Podemos no intentar reducir lo máximo posible el estrés o el sufrimiento, pero probablemente al cero va a ser muy difícil. Y como el legislador es consciente de lo que sufre la víctima, porque claro, tenéis que entenderlo, o sea, son penas muy importantes, son penas muy graves. Claro, estoy hablando de hasta 15 años. Es que el asesinato son 15 años. Y el asesinato es lo máximo. Y puede un delito contra la libertad sexual llegar a 15 años. Entonces, claro, hay que acreditar muy bien el hecho. Y para acreditar muy bien el hecho, a la víctima hay que cogerla y decirle cuándo, cómo, qué mano, con qué dedo, en qué minuto, cómo miraba, cómo parpadeaba, qué dijo, que no sé qué, el calcetín. Aunque no sea un interrogatorio inquisitivo, sí que es verdad que hay que sacar mucha información. Entonces, que siempre han sido conscientes de que probablemente, pues eso, el estrés, y luego la publicidad que se da a un hecho. Vamos a ver, la joven de la manada, que afortunadamente es una joven estupenda y va a salir adelante y es una luchadora nata y es una tía que de verdad que chapó, ya ha sido un ejemplo, pero tuvo la vivencia, el juicio, y tuvo un juicio paralelo en todos los medios de comunicación. Esa persona sufrió una triple victimización. Entonces, el que se enteren tus familiares, el que se entere el colegio, el que se enteren tus amigos, tus compañeros de trabajo por pasar un procedimiento, eso produce un estigma. El estigma de la mujer violada, que mucha gente no la ve como una víctima, sino la ve estigmatizada. Entonces, se deja en manos de la víctima tomar esa decisión porque es su vida y es para siempre. Entiendo lo que quieres decir, sobre todo a mí, yo me lo planteo cuando decimos que los delitos de violencia sexual quieren ser ahora delitos de violencia de género. Pues si decimos que contra la tolerancia cero y efectivamente hay que acabar con la violencia de género y por tanto la acción tiene que ser pública, por lo que acabas de decir, no por ya solamente porque vuelvan a cometer otros hechos delictivos, sino que el Estado tiene que estar allí para que la mujer no tenga que tomar esa decisión, pues a lo mejor los delitos de la violencia sexual también tendrían que ser públicos. Ahora, yo creo que hay que escuchar a la mujer y si no quiere no se la debe de obligar. Ni menos una joven. Es que de verdad teníais que verlo, no os lo he dicho. En esta macroencuesta que os leía antes, 1 de cada 6 víctimas de violencia sexual se ha intentado suicidar. Me quedé espeluznada. 1 de cada 6 ha tenido un intento de suicidio. Terrible. No la puedes obligar a pasar por el sistema si no quiere. Es mi opinión, vamos. Ya llegará el legislador y no resolverá la papeleta. Pero mucho. Sufren mucho, no os podéis imaginar cómo llegan, cómo están temblando, cómo... Hace una semana tuve semana de sala, tuve 3 delitos, 2 de ellas 2 jóvenes, una menor de edad y otra de edad. De verdad es horrible lo mal que lo pasan en el juicio. Se descompone. Y cuando os digo que se descomponen, se descomponen. Tremendo. Ana María Galdeno Santa María, ilustrísima señora fiscal, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer. Con el aplauso Gracias. de los alumnos. Hasta aquí ha sido este programa de hoy, consistente en una masterclass desde CEDEU, Centro Universitario Adscrito, la Universidad Rey Juan Carlos, y pronto estaremos con ustedes en otro programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Has estado cómoda? Oh, yo sí, ya has visto. Vamos a sacar unas fotos y